Bueno, buenas tardes, noches, muchachos. Espero que estén bien. Yo sé que por el trabajo y ese tipo de cosas de ahí no están acá, pero como ustedes ya saben, igual va a estar grabada la clase, entonces nada, no hay tiempo que perder, básicamente. Ok, hoy tenemos la cuarta clase de Bachillerato por Madurez y hoy lo que vamos a ver es, bueno, la clase pasada vimos áreas y perímetros de polígonos regulares. Vamos a ver su contraparte, que son los polígonos no regulares, utilizando un sistema de coordenadas. Pero para poder hacer esto, posiblemente utilicemos lo anterior, los polígonos regulares. Porque las figuras esas, bueno, ahí vamos a ver que se componen de cierta, que tienen cierta forma, que podemos utilizar lo anterior. Luego resolver problemas que involucren polígonos y sus diversos elementos. Como hoy es la última clase de mate de la semana, ya saben que cada semana, la última clase, resolvemos los ejercicios que plantean los ejercicios planteados del MEP, de esta parte que estamos viendo. Y lo último es estimar áreas y perímetros de figuras planas no poligonales utilizando un sistema de coordenadas. Entonces hoy vamos a ver polígonos, básicamente. Vamos a ver figuras geométricas en un plano cartesiano. Entonces tenemos que utilizar el plano cartesiano y todo lo que habíamos visto en el inicio. Entonces empecemos por el principio, que es polígonos no regulares o irregulares. Tienen esos dos nombres, irregulares o no regulares, que es básicamente lo mismo. El MEP, por lo que he visto, utiliza polígonos no regulares y uno de los libros en los que se basa estas presentaciones es Antillana. Ellos le llaman irregulares. Entonces, en cualquiera de los dos sabores podría aparecer en el examen. Y los polígonos irregulares es, como acá hace un ratito mencioné, es totalmente lo contrario a un polígono regular. Si un polígono regular era una figura geométrica donde todos sus lados y ángulos eran iguales, en este caso es al contrario, literalmente. Sus ángulos y lados pueden no ser iguales. Sea, cuando digo pueden es porque perfectamente puede haber dos lados que sean iguales, pero por ejemplo, si es un rectángulo, tiene dos lados iguales y dos lados que no, entonces por ahí va. Pero es un poquito más serio cuando hablamos de polígonos no regulares o irregulares porque tienen formas un poco extrañas. No son como un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, no es tan así, no es tan fácil, sino que es una figura, por ejemplo, una cosa como una casa o un carro, algo como esos dibujillos feos que uno hace cuando hace carros, algo así. Y para eso vamos a utilizar figuras geométricas conocidas, porque esa es la manera en que nosotros resolvemos este tipo de ejercicios. Lo que nosotros hacemos es básicamente seccionar esa figura, ese polígono no regular, en polígonos chiquititos, que sí le podemos calcular el área y el perímetro de manera más fácil. Por ejemplo, tenemos una figura ahí rara, no la he puesto, ¿verdad? Pero si tenemos alguna figura rara, no sé, yo de pronto puedo agarrar esa figura y dividirla en, qué sé yo, dos triángulos y un cuadrado. Y eso, eso como que calza con el total de la figura. Entonces yo lo que hago es, en lugar de ponerme ahí como loco tratando de sacar eso, lo que hago es dividir la figura y, y entonces utilizo las partes, triángulos, cuadrados, rectángulos, no sé, lo que ustedes quieran, trapecios, ese tipo de cosillas. Nada más que el trapecio se puede salir de dos triángulos y un rectángulo o un cuadrado, entonces al final de cuentas es lo mismo. Pero sí, uno prácticamente se la juega con rectángulos, cuadrados y triángulos. Entonces, para precisamente como vamos a utilizar triángulos, rectángulos y cuadrados, pues tenemos que ver el área de un rectángulo, el área de un cuadrado y el área de un triángulo. El área de un cuadrado es L al cuadrado. Lado por lado, por lado, ahí lo suman los lados. Bueno, más bien lo suman como todos los cuadritos que serían por dentro, por lado del cuadrado, es básicamente. Por ejemplo, como un cuadrado 2 por 2. Cuando decimos 2 por 2 es porque tiene 2 de un lado y 2 del otro. Cuando es un rectángulo es base por altura. Entonces la base es lo horizontal y la altura es lo vertical. Normalmente no es así, ¿verdad? Porque un rectángulo puede estar de manera vertical.
pero normalmente los rectángulos se ven de esta manera. Ya les voy a hacer un dibujito. Esto al revés. Normalmente los rectángulos cuando los utilizan en algunos ejercicios siempre los colocan así. Entonces esta es la base y esta es la altura. Por lo que les digo, puede que el rectángulo esté así. Entonces ahí tal vez ya la interpretación es un poco diferente porque esta sería la base y esta sería la altura. Pero bueno, normalmente el que se utiliza es este, el que es como horizontal. Ok. Entonces, y por último la del triángulo, el área de un triángulo es base por altura de entre 2. Yo sé que no está lo del perímetro, pero es que el perímetro es sumar todos los lados, igual que para todas las figuras geométricas que ustedes quieran. Si quieren saber el perímetro y son lados rectos, pues es sumar la distancia para cualquier cosa. Es nada más como ver cuánto mide la orillita. Bueno, incluso no sé por qué dije que para figuras con cosas rectas, porque hasta con el círculo es literal como sumar la distancia de esa circunferencia. Uno podría incluso estirar esa circunferencia y ver cuánto mide. Pero bueno, ese es el punto. Entonces el perímetro siempre va a ser como la suma de todos de sus lados. Entonces el cuadrado sería 4 por L. En base por altura sería dos veces la base más dos veces la altura, porque son 2 y 2. Y el triángulo, bueno, sería sumar los laditos del triángulo, 3 por L, si es un triángulo equilátero, o sencillamente van sumando uno por uno, pero sería como lado, más lado, porque son 3. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Por lo menos usted que está conectado. Ok. Bueno, entonces veamos un ejemplo porque hemos visto mucha teoría, pero no hemos visto un ejercicio. Entonces veamos este, por ejemplo. Vea que no es un polígono regular, porque, por ejemplo, y es más que claro, que este lado que está acá jamás va a medir lo mismo que este y menos que este. O sea, tal vez este uno podría pensarlo, pero ya este de plano no. Entonces estamos trabajando con un polígono irregular o un polígono no regular. En este caso es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, sencillamente. Cuadrilátero es eso, 4 lados. Cuidado lo confunden y porque puede ser que piensen que un cuadrilátero es solo un cuadrado. O sea, el cuadrado que tiene todos sus lados iguales. No. La definición de cuadrilátero es que tiene 4 lados, nada más. Ya el cuadrado es como una ¿cómo se puede decir? Como un ejemplo específico de un cuadrilátero. Ok. Entonces, aquí la situación es, yo no sé cómo calcular a priori esta figura, porque no puedo usar ni base por altura, ni nada de esas cosas. Entonces, yo lo que voy a hacer, y aquí es donde yo a mis estudiantes les digo, aquí es imaginación, pero lo que sí les digo que es como que ya es como un tip, es busquen la menor cantidad de figuras geométricas para dividir. Porque, por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, es que vea, aquí hay un cuadrado, aquí hay un cuadrado, aquí hay un triángulo, y está esta figura, pero entonces yo puedo partirla por acá y entonces, bueno, aquí me queda algo raro, entonces yo lo que hago es esto, pero aquí me va a quedar un triángulo y ya pude como medio acomodarlo. Y entonces me salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces yo tendría que calcular 7 figuras. Entonces yo lo que les digo es traten de buscar la menor cantidad de divisiones. Por ejemplo, yo digo, ok, si yo nada más llego y parto esto por acá y ya tengo una figura que es un triángulo rectángulo y un rectángulo. Y esto yo sí lo sé calcular. Entonces yo sencillamente lo que hago es contar. Entonces voy a poner la diapositiva que ahí está. Entonces yo sé que la figura completa es la suma de este triángulo con este rectángulo. Y ahora sí, nos recordamos, bueno, el rectángulo es base por altura. Entonces yo digo, bueno, ok, 1, 2, 3, 4. Entonces la base es 4.
La altura de ese rectángulo es 2. 1, 2. Entonces yo hago base por altura. Ahí está, 4 por 2. Y ahora me voy al triángulo. Entonces yo veo que igual de aquí, o sea, la base del triángulo que es esta, también mide 4 porque es la misma base del rectángulo. Y aquí yo digo 1, 2, 3. Base por altura dividido entre 2, o sea, 4 por 3 dividido entre 2. Y entonces resolvemos eso en una calculadora o lo hacen a mano, lo que ustedes quieran y da 14. Entonces, esta figura que está acá tiene un área de 14 unidades cuadradas. ¿Por qué unidades cuadradas? Porque en ningún momento nos dijeron qué unidad de medida tiene. Nunca nos dijeron que eran metros, nunca nos dijeron que eran centímetros. Entonces nosotros ponemos unidades, que es de lo que usted quiera, pero son unidades, unidades de medida. Usted puede poner metros, centímetros y va a aplicar igual. En el perímetro, la situación puede ser un poquitito más complicada, porque entonces yo lo que podría hacer son dos cosas. Mantengo esa división y entonces yo digo, bueno, pero es que yo aquí tengo 4 por 2. Entonces yo me acuerdo que el perímetro, perdón, de cualquier figurilla es sumar esos lados. Entonces me queda, como yo tengo aquí 2, entonces sería 2 más 2 más 4, porque aquí también mide 4, aquí arribita. Y esto me da 8, me da 12. Y luego digo, ok, aquí yo saco, este mide 3, entonces en el triangulito, este mide 3, este de acá, 3 más 4, y yo sé que no me van a creer, pero esto mide 5, porque es un triángulo especial, entonces este mide 5. Entonces tendría 4 más 5, 9, serían 12. Y entonces el área total, y aquí es donde hay un error, pero lo voy a hacer igual. Entonces yo llego y digo, es que entonces el perímetro de esta figura es 14. 14 unidades o 14 centímetros o lo que sea. Malo. ¿Por qué? Porque el perímetro es solo lo de afuera y si se dio cuenta, Noé, yo conté esto que estaba aquí y encima lo conté 2 veces. Y esto no es parte del perímetro porque está dentro, es solo la orillita. Lo que es perímetro es esto que voy a pintar con morado. Esto es el perímetro. Si hay subdivisiones por dentro no cuentan. Entonces, yo sencillamente quitaría este y quito este. Y entonces ahora sí. Entonces me queda que aquí es 8 y entonces ya me queda 16. No sé por qué puse 14 si es 24, ahora que lo pienso. Que era 12 más 12, 24, digamos. Es 16 unidades. La otra opción es no complicarnos demasiado con esto, porque yo también puedo agarrar esta figura y contar los lados. Entonces digo, bueno, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Mide 5. Esto es 1, 2, 3, 4. Entonces 4. Este ya es 2. Y aquí es donde bueno, yo ya sé que esto mide 5, por lo que les di el triángulo especial, que es 3, 4, 5. Pero si ese tipo de cosillas no me lo sé, pues ¿qué podría usar para encontrar la medida de eso? La distancia entre puntos. Entonces yo sé que el punto D es 2,4 y el punto C es 6,7. Y entonces yo para saber la distancia de D a C, que es este segmentito que es el que me hace falta, y nada más aplico la distancia. Entonces sería 2 menos 6 al cuadrado más, puse el 2 primero, entonces va al 4 menos 7 al cuadrado. Y entonces me queda raíz de, y 2 menos 6 es menos 4 al cuadrado, más, y entonces me va a quedar 4 menos 7 menos 3, entonces menos 3 al cuadrado. Y entonces me queda raíz de menos 4 por menos 4, 16, más 3 por menos 3 por menos 3, 9. Eso es entonces
raíz de 25, que es 5. Y bueno, ya ahí lo sacamos. Entonces, ahora sí, sencillamente lo que voy a hacer es sumar todo eso. Nos había dado 16, me parece. Entonces, vamos a ver. Entonces teníamos 5 más 5. Ese es el perímetro de esa figurilla. Entonces, el perímetro de esa figurilla es 5 más 5 más 2 más 4. Es decir, 16 unidades. 16 centímetros, 16 metros, no, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Esa es como la estrategia que nosotros vamos a hacer este tipo de cosas. Entonces, para perímetros, buscamos primero estos lados que son así rectos y que son fáciles de contar con estos cuadritos. Y ya los que son en diagonal, ahí ya de fijo, tenemos que utilizar la distancia entre puntos. Esa es como la desventaja, tal vez por un, no sé, algún ejercicio que nos coloquen una cosa como así, no sé, qué sé yo, algo así. Y ahí ya sí tenemos que aplicar distancias entre puntos un montón de veces porque no hay nada como plano. Pero si, por ejemplo, nos ponen una cosa así, entonces yo aquí veo que puedo medir esto plano, esto plano, esto plano, y ya aquí me tocará hacer distancia entre puntos, aquí es esto plano, y aquí distancia entre puntos. Uno como que va, si ve diagonales, ya como que intuitivamente dice, no, distancia entre puntos, y cuando ve horizontales o verticales, ahí es donde ya uno empieza a contar. Ese es como el tipo. Entonces, bueno, ese ejercicio está ahí. Veamos otro ejercicio que es similar. Vean entonces, primero el área, porque es lo más rápido. Entonces yo, por ejemplo, bueno, de nuevo, yo me puedo volver loco dividiendo esto. Entonces yo, por ejemplo, yo veo que aquí hay un triángulo, aquí hay un rectángulo, aquí hay otro triángulo, aquí hay otro triángulo y aquí hay un rectángulo. Entonces me salió una, dos, tres, cuatro, cinco. Y entonces yo tendría que sacar el área de 5 figuras. Y se puede hacer, no está mal, no está malo, pero es mucho trabajo. Entonces yo, de nuevo, como les digo, buscamos la menor cantidad de divisiones. Tal vez al principio uno puede hacer como esa división hacia lo loco y luego ya uno empieza como a ver, bueno, pero es que si junto estos dos me sale una figura. Entonces vea, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, tomo esto y bueno, aquí para empezar está aquí un pedacito que hacía falta, entonces directamente no puedo hacerlo. Podría hacerlo como por aquí. Yo lo que veo es que aquí hay un triángulo gigante, aquí, y veo exactamente lo mismo acá, y un rectángulo. Entonces pasamos de 7 figuras, pasamos a 3, que son más rápidas de sacar. De nuevo, hay un rectángulo, entonces 1, 2, 3, 4 por 1. Entonces el área de ese rectángulo es 4, que es la base, por 1. Esto, bueno, es 4. Luego de este triángulo que está acá, que es el número 3, aquí esto mide 1, 2, 3, y luego 1, 2, 3, 4. O sea, que el triangulito, el número 3 es 3 por 4 dividido entre 2, ¿tá? 6. Porque 3 por 4 es 12, dividido entre 2 es 6. Y el triangulito 2, pues tendría 1, 2, 3, 4. Pues tiene base 4 por 1, 2, 3. Tiene altura 3. Y por la formulita, el área de un triángulo es base por altura dividida entre 2, nos da 6. Y al final sumamos esto. Entonces nos da 16 unidades cuadradas porque no nos dicen si es en centímetros o metros o lo que sea. Esa sería el área. Entonces vean que es sencillamente dividirlo en figuras ya conocidas. Incluso podrían ser polígonos regulares, incluso. No hay problema. Que no sé, que ustedes puedan dividir algo como un pentágono o alguna cosa así. Entonces ustedes usan, lo importante es como que se acuerden de ese tipo de formulitas, que si el cuadrado, que si el rectángulo, que si el sí,
¿Cuál dije? Triángulo, rectángulo y cuadrado. Y a veces se pueden utilizar polígonos regulares, el pentágono, el hexágono, por ahí se podría. Alguna figura ahí como que de viaje se note que se puede dividir de esa manera. Pero el tip es ese, dividámoslo la menor cantidad de figuras posibles y de manera que uno pueda como calcular esto y no que pase lo que yo hice ahorita, que cuando yo hice la división yo dije, bueno, pero es que yo aquí un triangulito acá y aquí hago un supuesto rectángulo, pero aquí aquí hay un pedacito que nada que ver, que no está. Entonces ese tipo de situaciones en donde yo como que me salgo de esa figura, no lo podemos hacer, no podemos, y tampoco hagamos esto, como para tratar de acomodar, porque como calculamos ese pedacito que sobró ahí. Entonces, esa es como la situación. Figuras totalmente formadas, nada de pedazos ahí a lo loco, ni con tuquitos que quedan por fuera o por dentro, no, tiene que ser algo que cierre bien. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Ok. Entonces, ahí está esa parte de polígonos no regulares. Es sencillamente valerse de polígonos regulares para hacer y hacer subdivisiones y todo lo que ustedes quieran. Ahora vamos a ver las regiones no poligonales. Y eso básicamente son figuras raras, más raras. Incluso puede tener como curvas y cosas así. O sea, no es como lados rectos que se puede sacar y entonces calcularle una distancia ahí entre puntos y ya sacó para sacar el perímetro, no sé qué. No, aquí la situación es que hay pedacitos de la figura que son redondeadas. Entonces ahí ya como que esto no aplica, como lo de, es que yo lo divido, porque ¿cómo empieza usted a dividir algo redondeado? ¿Cómo hace usted para, por ejemplo, meter un triángulo ahí? Entonces, hay gente que empieza a hacer triangulitos pequeñitos y pequeñitos y pequeñitos, y entonces uno dice, pero es que al final es una curva, no va a poder como encajarlo bien. Pero esa idea que algunos hacen de empezar a dividir triángulos más pequeños, hasta como tratar de llenar esa curva a punta de triángulos, es una idea que podría aplicarse, pero está mal aplicada. O sea, es como una buena idea, pero al mismo tiempo está mal aplicada. Porque, bueno, aquí está la definición. Las regiones no poligonales son las que no corresponden a polígonos, como los que vimos anteriormente. Ahí se refiere a los ejercicios anteriores que sí no son polígonos. Regulares o no regulares son polígonos. Por ejemplo, algo así. Este, esta figura, esa región no poligonal, se puede poner en un plano cartesiano. Pero vean que aquí, por ejemplo, yo sí tengo un lado recto. Yo aquí sí tengo un lado recto, pero vean que aquí hay una curva. Entonces yo sí podría calcular la distancia de esto, yo sí podría calcular la distancia de ese lado, pero esa curva está complicado. Y más si hablamos de áreas, porque es lo que yo, por ejemplo, lo que les dije acá, esto no es un triángulo, porque esto no es recto, esto es una curvita. Entonces no se puede hacer eso de triangular, de poner triangulitos aquí o una cosa así, porque vean, entre más grande hago el triángulo, supuestamente, más se nota que no tiene un lado recto, sino que es curveado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Vamos a tirar rectángulos para arriba. Es decir, yo lo que digo es, ok, aquí puedo tirar uno. No importa si se pasan un piquito, como este. Aquí yo tiro otro, aquí yo podría tirar otro. Y empezamos como a aproximar o comenzar a meter rectángulos ahí como tratando de emparejarlo, pero de manera que no se salga demasiado. Por ejemplo, acá yo pude haber hecho esto, así. Incluso pude no salirme en estos, por ejemplo. Entonces yo digo aquí, bueno, acá, acá y acá. Y aquí, bueno, hacemos una cosa como así. Eso es lo que vamos a hacer cuando tenemos regiones no poligonales. La situación, y eso se los sale así en bachillerato, es que cuando hablan de regiones no poligonales no le tiran un número específico, sino que dicen como, es que
una aproximación del área es, y entonces les tiran de tal número a tal número, no sé, de 1800 a 2000, de 3000 a 3500, de 4000 a 4700, cosas así. No les tiran un número en específico, sino que les tiran un intervalo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una estimación de un área, no estamos dando el área real. Porque para sacar el área de ese tipo de cosas se utilizan otro tipo de materia en matemática que nosotros no vemos acá. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es estimarla, dar un aproximado lo más cercano que se pueda. ¿Ok? Eso es estimar. Entonces, en este caso, nunca les va a dar un número específico como tal. O sea, sí les va a dar un número específico porque es su aproximación, pero a la hora de responder en el examen siempre les van a decir es que es un número de tal a tal y entonces ustedes se fijan en cuál calza el número que ustedes tienen. Un detalle muy importante es que yo a mis estudiantes yo les digo, utilicen, si tienen casos como este, voy a hacer un cuadrado acá. Si cuando yo hago el rectángulo y me queda una cosa así y todo esto está pintado, yo lo que les digo es cuéntenlo. Entonces, por ejemplo, acá yo podría contar este cuadradito. Aquí también podría extenderlo así y aquí también. Incluso aquí podría extenderlo más. ¿Por qué es esto? Porque vean que en ese cuadrito hay más área que pertenece a esa figura que la que no pertenece. Incluso cuando están como partidos a la mitad, ahí ustedes quedan como, eso queda como a criterio de ustedes, igual es una estimación, entonces no va a estar mal, salvo que ya dejen demasiado, o sea, ya como que lleguen y hagan algo así, como, no sé, llegan y lo aproximan, qué sé yo, así. O sea, ya ahí ya es demasiado lo que queda por fuera de esa supuesta estimación. Entonces uno lo que hace es como tratar lo más que se pueda, emparejarlo con la figura original. Algo así, así, así. Por ejemplo, vean que aunque yo me salgo, es como un poco más, se acerca un poco más a la figura original. Tal vez, por ejemplo, estos pedacitos que voy dejando por fuera van como completando estos que quedan aquí ya. No sé, este tuquito, esto aquí. Puede sí, puede ser, puede que sí, puede que no, porque como de nuevo es una estimación, no hay como una cosa exacta. Pero bueno, lo que les estaba diciendo. Entonces, cuando tengan una figura y uno de esos cuadritos queda así, que es apenas un tuquito, lo que queda sin pintar, yo lo que les diría es cuéntenlo. Si ya queda una cosa así, donde la figura más bien es así, lo que está pintado aquí es así, no. ¿Ven? Entonces vean, por ejemplo, acá, esta figura, este cuadrado está prácticamente pintado, entonces yo lo cuento. Este también. Vean que este no, porque vean que es este tuquito, lo que está pintado. Es más lo que estaría en ese cuadrado que lo que no, entonces no lo cuento. Aquí, por ejemplo, vean que de nuevo en este cuadrado que está acá, esto es lo que está pintado nada más. De nuevo, es más lo que está por fuera que lo que está por dentro. Es más lo que no pertenece a la figura que lo que sí. Entonces yo no lo cuento. Y así vamos a hacer con cada uno. Voy a borrar esto acá. Vean aquí, aquí todavía había un debate porque parece que va por la mitad. Entonces yo la verdad es que lo contaría. Este es más que claro que lo cuento porque todo esto está pintado. Es un cachito lo que no. Este también no lo contaría porque vean que aquí es más lo que no está pintado que lo que sí. Entonces suma, ayuda más a aproximarlo mejor si lo quito que ponerlo porque eso suma un montón más de área de la que no existe. Aquí yo inclusive este lo podría contar porque está como por la mitad. Y si nos queremos poner muy estrictos, este también. Yo no lo contaría porque yo veo que la curvita como que en esta esquina principalmente no es como que llega así, sino que como que todavía le falta un pedacito aquí para llegar a la esquina. Entonces yo no lo contaría. Pero eso quedan ustedes. Lo importante es que traten como de dejar la figura así en rectángulos lo más cercano posible. Entonces yo lo que hago es, bueno, voy a volver a dibujarlo como mi aproximación. Y entonces yo cuento, uno, esto mide 2, 3,
4, 4, 3, 2, 1. Y entonces ya y el área es esa. 1 más 2 más 3 más 4 más 4 más 3 más 2 más 1. Es 1 más 2 3 más 3 6 más 4 10 y se repite dos veces, entonces mide 20. 20 centímetros cuadrados o 20 unidades cuadradas o 20 lo que sea cuadrados. ¿Ok? Es eso, nada más. Eso es como calculamos este, áreas en figuras así. Con el perímetro es algo muy similar, porque bueno, aquí es más sencillito porque yo veo, bueno, aquí yo nada más aplico una distancia entre puntos porque esto es una línea recta. Y bueno, aquí el problema es que uno, bueno, aquí yo podría decir como 1, 2, 3, yo me doy los puntitos porque al final de cuentas tiene que dar lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces yo ubico este que sería el 9,0. Este puntito sería el 4,4. Y bueno, ya me podría hacer hoy una distancia entre puntos y ya tendría esa línea y él sería parte del perímetro. Lo mismo para este lado, pero en este volvemos a tener el problema, que es una curva. Entonces yo lo que haría es, para poder aproximar ese perímetro, porque igual que el área no es algo exacto, cuando tengo curvas así, yo lo que haría es tratar como de dividirla en segmentitos así. En este caso es sencillito porque yo puedo tirar una línea recta de punta a punta y ya está. Y digamos que formé un tipo de triángulo ahí. Entonces, yo sé que el perímetro, a pesar de que no sé exactamente cuánto va a dar, va a ser muy similar porque esas dos líneas están como muy pegadas. Pero si, por ejemplo, fuera una cosa así como llegan y hacen así, una cosa así. Y entonces yo lo que haría es, de este punto para acá, si es recto, lo cuento. Y si no, como que tiro una línea hasta este puntillo que está acá. Digamos que no es recto. De hecho, voy a exagerar un poquito la curva. Entonces, digamos que me queda una cosa así. Y entonces yo hago de aquí a aquí y luego, bueno, mido acá y luego de acá a acá. Bueno, ahí asuman que eso es recto, ¿verdad? Una cosa así, para poder aproximar. Porque esa curva no la podemos sacar así de un solo. No podríamos hacer distancia entre puntos porque en una curva eso no aplica, porque sería algo así. Porque la distancia entre puntos es el segmento recto, de lado a lado. Y vean que aquí, por ejemplo, esto podría ser incluso más pequeño que esto, y más si es algo como así, por ejemplo. Que yo digo, es que es lo mismo, y entonces tengo una cosa así, y bueno, díganme ustedes si de este punto a este punto va a ser la distancia igual que todo esto. Entonces ahí sí es importante como tratar de pegarse lo más que se pueda. Y entonces podríamos hacer la distancia entre puntos ahí y empezar a sumar, contar puntitos. Por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tiene 9 unidades de perímetro al inicio. Entonces tenemos que sumarle a la distancia de acá a acá, que sería 0, 1, 2, 3, 4. Si no me dan el sistema que fijos se los van a dar, uno los puede colocar y al final va a ser lo mismo, porque uno está haciendo referencias. Igual está dividido puntos en cuadrados, entonces no pasa nada. Y entonces yo podría calcular la distancia entre puntos. Entonces la distancia entre puntos de este punto a este punto sería colocar el 4 con el 9 y el, el primero puse el 4, entonces sería el 4 con el 0. Ahí es distancia entre puntos. Estoy usando los puntos 4,4, que es este que está acá, y el 9,0, que es este que está acá. Pues estoy tratando de averiguar esto. Entonces ahí calculamos, nos queda 9 menos 4 menos 9 me da 5, menos 5, y 4 menos 0 da 4, entonces sería menos 5 al cuadrado, que es 25 más 16. Y eso me da 31. 25 más 16, 31. Ajá, entonces sería la raíz de 31. La raíz de 31. Entonces aquí habría que sumarle raíz de 31 unidades.
Y luego hacer lo mismo, pero con esto que yo les dije. Tiro un segmento aquí, pa, y entonces hago la distancia del 0,0 al 4,4, que sería raíz de 2 por 16, 2, 16 es 4 a la 2, entonces sería 2 raíz de 2. Sí, porque sería 4, ajá, sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso es 2 veces 4 al cuadrado y la raíz de 2 veces 4 al cuadrado es 2 raíz de 2, ajá. Y esto lo sumo. Aquí ya es complicadillo porque y son números raros. O sea, hay dos irracionales, entonces ahí sí hay que de fijo usar la calculadora. Entonces 9 más raíz de 31 más 2 raíz de 2. Esto me da que el perímetro aproximado es de 17,39. Entonces en el examen podría salir algo como, bueno, es que el perímetro aproximado está entre 15 y 18. De 17,39 está entre 15 y 18. Entonces está bien. Si por ejemplo a mí me da 2 y dentro de las opciones lo más bajo que me dicen es que están entre 8 y 10, de, bueno, ahí ya hice algo raro porque me dio 2 y el más bajo es de 8 a 10. Entonces ahí ya, bueno, ahí es donde ya uno se da cuenta que la cosa no está funcionando. Ok, vamos bien, ¿no? Ok, bueno, entonces hagamos un receso de 5 minutos, que son las 6:55, entonces a las 7. Ok, entonces continuamos con el siguiente ejercicio, que ya es un poquito más como a lo que podrían poner en un examen. Entonces, bueno, siempre es como con contexto ahí. Jorge tiene o hay un edificio o alguna cosa así. Tiene un jardín cuyo croquis se proporciona la siguiente figura y le tiran esa cosa. Veamos que acá, por ejemplo, yo inicialmente, así como rapidísimo, puedo decir, es una figura no regular o un polígono irregular, porque yo veo que aquí hay un montón de líneas rectas, pero resulta que acá hay una curva, y eso es importante, hay que primero ver la figura, que hay una curva, entonces no es aunque parezca y desearíamos todos que fuera un polígono no irregular, no lo es. Es una figura, ¿cómo se llama? Una región no poligonal, por esta partecita. Pero podríamos, con alguna figura, podríamos incluso jugárnosla haciendo divisiones que nos sirvan. Porque entonces aquí es donde yo podría, bueno, dice que cuánto necesita aproximadamente. Entonces yo tengo dos opciones para esta figura en concreto, ¿verdad? Y puede ser que haya alguna que otra figurilla que también nos sirva de esta manera. Entonces resulta que yo puedo primeramente como lo que hicimos ahorita. Yo llego y hago la división en rectángulos, que en realidad esto es lo que dice el map que deberíamos hacer. Y entonces uno empieza aquí a tirar rectángulos. Aquí me hago un chance porque esta figura es un poquito grande, entonces hay que hacer la división así. Y bueno, ya yo empiezo a contar cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Llevo 22 porque voy a empezar a usarlo 4, 4, 4, 4. Serían 4 por 4, 16. Luego aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 7 más 6 más 5 más 4. Y bueno, ahí ya usamos la calculadora. Aquí tengo 10. Aquí tengo 15. Entonces 15, aquí tengo 22. Con este voy a tener 44. Y con este voy a tener 60. Entonces el área es 60 aproximadamente. Resulta, bueno, aquí tenemos aproximadamente el área 60. Si hice la suma mal, ahí, bueno, me parece que no, pero si fuese el caso que con calculadora sale otra cosa, pues es eso, ¿verdad? La figura.
El área de la figura es aproximadamente, y eso es importante, aproximado, no es igual. De hecho, aquí ya yo me equivoqué. Es aproximadamente, porque vean que aquí, por ejemplo, que un pedacito que no conté, acá también, acá también, acá también, aquí quedó un tuquito, acá también quedó otro tuquito, aquí quedó otro y aquí quedó otro. Esa es la forma en la que nos dice el MEP, pero puede ser que haya figuras que se presten para hacerlo más rápido. Por ejemplo, yo digo, ok, yo aquí, lo que yo veo es que aquí hay un cuadrado. Si yo agarro y divido esto acá, es un cuadrado. Luego, yo veo que aquí, si yo tiro una línea aquí, hay un, o sea, es recta y no me salió como la figura. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo usar un triángulo directamente. Y con este lado también. De hecho, voy a borrar esto. Con este lado también. Entonces yo digo, bueno, aquí igual puedo tirar una línea acá y aquí ya nos salió un cuadrado, un triángulo, un rectángulo. Aquí nos sale otro triángulo y aquí un cuadrado. Entonces esa sería otra forma de poder aproximar eso también, en realidad es como lo mismo, salvo los triángulos, pero primero porque la figura se presta, ¿verdad? La figura se presta. Pero esto de hacer cuadrados incluso podría ser una manera más rápida de resolver esto de triangulitos, porque vean que acá yo al final hice como esto, al principio más bien, yo hice algo como esto. Entonces yo podría incluso calcular esto de un solo y nada más calcular estos cositos, esos cuadrados. Pero bueno, eso es otra manera. Y entonces lo podemos hacer acá. Si obviamos este pedacillo que queda aquí perdido, vamos a ver si la aproximación que nosotros hicimos, esa es una primera aproximación, podríamos hacer una aproximación que tal vez sea mejor. Entonces dice 4 por 4, 16. Luego es base por altura y entre dos, entonces dice que son 5 de base y 4 de altura. Entonces, serían 20 y entre 2, 10. Luego aquí hay un 3 por 4, o sea, 12. Luego hay otro que es 4 por 4, que es 16. Y este cuadrado es 16. Entonces sería 16 por 3, que eso es 6 por 3, 18. 3 sería 18, 48. 48, sí. Más 10, más 12. La aproximación con esto, o sea, esto nos va a dar igual, que sí es igual a 70. Y esta sería otra aproximación de esa figura. Ven, entonces aquí hay diferentes estrategias. La estándar es la de los rectángulos, porque eso aplica para cualquier figura. Hacer ese poco de rectángulos sirve para cualquier figura. Pero yo sí les diría como para resolver un poco más rápido esto, incluso pueden empezar a ver si se puede dividir en cuadrados y cosas así. Ya si hay curvillas ahí, bueno, ya ahí es donde uno usa como, digamos que por decir de alguna manera, la regla de los rectángulos. Entonces, bueno, ahí en ese caso la respuesta es ¿cuánto necesita Jorge? Bueno, Jorge necesita aproximadamente entre 60 y 70 centímetros. Bueno, metros de jardín, o, ¿qué era lo que quería poner? Zacate. Ahí lo ocupa entre 60 y 70 metros de zacate. ¿Ok? Eso es sencillamente los ejercicios de esto. Figuras de regiones no poligonales. Es empezar a dividir eso lo más cercano que se pueda con un poco de figuras ahí, rectángulos y cuadrados y lo que ustedes quieran. Pero como les digo, el estándar es rectángulos y a tratar de acercarnos. Recuerden que la regla de rectángulos, de la regla de los rectángulos es si el cuadradito que yo estoy metiendo, si tiene más área de la que, o sea, si está más pintado que vacío, entonces se cuenta. Si más bien es un tuquito apenas lo que tiene ese cuadrado, ni lo contemos porque lo que va a hacer es como desfasar un poco esa estimación porque estaríamos metiendo un montón de área que no está. Entonces ese sería como el tip.
hasta aquí me voy explicando bien, ¿no? Ok. Entonces no, esa parte no es nada complicado porque es pura imaginación y sumar. O sea, es tirar rectángulos a lo loco y sumar. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que les dije hace un rato. Vamos a resolver los ejercicios de la práctica que estábamos haciendo para bachillerato de esta semana. Entonces nada más déjenme abrir el, el documento. Ahora sí. Entonces ya tenemos la, el examen, la práctica de examen. Y bueno, vamos a empezar con lo que vimos esta semana, que fue este de puntos. Perdón, puntos. Traslaciones. Ok. Entonces, recordemos que traslaciones era sumar, restar a las coordenadas dependiendo de lo que nos decían. Si era izquierda, derecha, se restaba o sumaba al X. Y si decía arriba, abajo, se le restaba o sumaba dependiendo si iba para arriba, sumaba, si estaba yendo para abajo, restaba en Y. Entonces veamos esto. Dice, si a una circunferencia C, que es esta que tenemos acá gráficamente, entonces vean que aquí la situación es que tenemos que pasar de gráfico algebraico porque ven que las opciones son algebraicas. Entonces no es como que me van a poner un dibujito. Entonces yo lo que voy a hacer es eso que acabo de decir. Voy a ver cuál es la expresión, cuál es la representación algebraica de esta circunferencia. ¿Qué ocupábamos? El centro y el radio. Entonces yo digo, ok, este punto, el centro que está acá es de coordenada tiene -3 y de coordenada X y de coordenada Y tiene -4. Entonces ya tenemos el centro. Entonces yo podría empezar a armar. Como está negativo, en la ecuación lo pongo positivo y aquí también. Y ahora me falta el radio al cuadrado. Pues yo veo que, por ejemplo, acá, si yo coloco un punto sobre la circunferencia, el radio mide 2. Entonces yo digo, bueno, 2 a la 2, 4. Entonces esta es mi circunferencia original. Entonces empezamos bien. Luego resulta y dice, si la circunferencia se traslada desplazando su centro 6 unidades a la derecha, vean que acá a la derecha estamos hablando de X y se está yendo hacia la derecha, o sea, sumar 6 unidades a la derecha y bueno, ya le empiezan a decir que es paralelo al eje X, entonces se obtiene la circunferencia cuya ecuación corresponde a, bueno, entonces lo que me están diciendo es, incluso acá, ahora que lo maquino un poco mejor, esta es una estrategia, ¿verdad? Entonces digo, ok, yo voy a agarrar ese punto, el centro, y como me dicen 6 unidades a la derecha, yo sé que eso es sumar en X, entonces sería lo que les dije, expandan la situación, y aquí como no hay movimiento, le resto 0, le sumo 0, lo que ustedes quieran, porque al final es lo mismo, sumar 0 o restar 0 es lo mismo, y aquí le sumo 6, porque esa es hacia la derecha, entonces -3 más 6 me da 3, -4 menos 0, -4. Ahí está. Y entonces la ecuación de la circunferencia que yo ando buscando, voy a reutilizar esta acá. Sí, es esta que tengo acá. Y nada más la buscamos en la opción, las opciones. Y vean que es la opción C. Entonces aquí la respuesta correcta sería la opción C. Otra forma de hacerlo es sencillamente viendo el dibujo, este que está acá. No es necesario tampoco ponerse muy estrictos con su representación algebraica, sino que la situación es que el dibujito que nos colocan se presta para moverlo. Entonces vean que acá me dicen que mueva el centro 6 unidades a la derecha. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el punto nuevo quedó en 3, -4. Y ahí ya otra vez podríamos ver que, bueno, y su radio es 4, entonces va a mantenerse igual. Entonces esa cosa quedaría como una cosa así, más o menos. Esa fue la traslación, pero lo que importa es fijarnos acá.
Recuerden que con el centro ya es suficiente. Entonces, yo lo que veo acá es, por ejemplo, yo, bueno, 4 todos tienen igual a 4 y es cierto porque el radio es 2. Entonces, de 2 a la 2 es 4. Entonces me fijo, esta no puede ser porque me están diciendo que es el punto 4,3 y ese no es el mismo que resultó de acá. Entonces esta no es. Luego esta me dicen que es el menos 4,-3, cosa que tampoco es. Y por último, igual como hicimos ahorita, ya sabíamos que era la respuesta correcta, pero vean que aquí el punto que me están diciendo es 3,-4, que sí era el punto que me habían dicho que era al inicio o que yo calculé con la representación gráfica. Entonces tenemos esas dos opciones. Yo les recomendaría que busquen cuál es la más sencilla. Aquí, por ejemplo, la más sencilla es porque como ya tenemos la figura en su forma gráfica y el plano cartesiano que dieron da chance de moverlo así, pues es más sencillito. Pero si no, bueno, la representación algebraica siempre va a estar ahí, sumar, restar, dependiendo si va para arriba, para abajo en Y, o si es de derecha, si se mueve a la derecha, a la izquierda, todo respectivamente, en X, ¿verdad? Todo eso en derecha, izquierda, en X. Ok, esa es la primera parte de esto. Vean otra. Otra dice, si la circunferencia D, a ver, ajá, esta es otra. Si la circunferencia D dada por la ecuación esta se obtuvo al aplicarle, vean esta cuestión, este ejercicio. No nos está pidiendo que movamos una circunferencia. Lo que nos están diciendo es, yo tengo esta circunferencia que obtuve de moverla y me están diciendo cuántas unidades lo moví. Y entonces dígame cuál es la original. Ven que es al revés. Al principio es, bueno, yo tengo esta original y mueva esto tantas veces como lo diga y cuál es cuál es el resultado final. Aquí es, yo tengo el resultado final, sé cómo se movió la situación, pero no sé cuál es la ecuación que tuve que agarrar para poder llegar a eso. No sé, se le olvidó, tiene Alzheimer, lo que sea. Entonces se le fue. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este tipo de casos, cuando nos dicen, tenemos este resultado final, sé los movimientos, pero no sé cuál es la original, lo que vamos a hacer es tomar el centro de la nueva, del resultante, que sería este. Y entonces me dicen, se obtuvo aplicarle una traslación a la circunferencia C, 7 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Entonces, ya yo sé que como estamos hacia la izquierda, yo estoy restando y como estoy subiendo, estoy sumando. Pero yo lo que les diría es, yo lo que pienso es lo siguiente. Vamos a hacer una ecuación, pero la ecuación no la vamos a hacer a la brava. Vamos a pensar cómo construir la ecuación. Entonces, yo lo que digo es que yo a la coordenada X, que no sé cuál es, de ese puntito, de hecho, mejor usemos los nombres del centro, que era H, K. Entonces yo tengo el H, K original, que yo no sé ni quiénes son H, no sé ni quién es H, ni quién es K. Pero yo digo, bueno, voy a empezar con X, con la coordenada X, o sea, el H. Entonces yo digo, ok, yo a esa H le hice algo y ese algo es 7. Y entonces me dio -5. Esto es lo que yo diría. Nada más que aquí este más hay que tomarlo con pinzas porque lo que hay que hacer es ver qué es lo que nos dice. Entonces, más bien nos dice, yo voy de nuevo, pero ya aplicando, porque ese más es como para cualquier momento, pero nosotros vamos a adaptarlo al ejercicio. Entonces dice, de nuevo, a ese H que no sé quién es, yo lo moví hacia la izquierda 7 unidades y eso me dio -5. Entonces, de nuevo, esa coordenada X del centro, lo moví 7 unidades hacia la izquierda y eso me resultó en lo que yo tengo acá, o sea, -5.
Entonces resolvemos esta ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Aquí está restando, entonces, está restando pasa a sumar. Eso quiere decir, usted lo pone en la calculadora, que menos 5 más 7 da 2. Entonces ya tenemos la primera entrada, 2. Hacemos exactamente lo mismo que con K. Entonces digo, acá, que no sé quién es, pero yo sé que es la coordenada original, yo lo que hice fue subir 3 unidades y eso me dio 4, o sea, lo que está acá. Y entonces lo que vamos a hacer es, pues, despejar o darnos cuenta que si yo le pongo un 1, 1 más 3, 4. Entonces aquí tengo el 1. Y ya está. Entonces vean que aquí la opción correcta sería la B. Si queremos como verificar, entonces yo lo que digo es, bueno, yo tomo el 2, tomo el 1 y hago las traslaciones que me están diciendo, 7 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Entonces yo sé que cuando es 7 unidades hacia la izquierda, yo resto y cuando es 3 unidades hacia arriba, yo sumo. 2 menos 5, menos 7, menos 5. 1 más 3, 4. Y vean que se acopla lo que está acá. Porque el centro de esta es, o sea, si yo escribo la ecuación de la circunferencia en con este punto, sería x más 5, porque como está negativo, pasa al otro lado, bueno, pasa la ecuación a sumar, y menos 4, porque es positivo, entonces está en negativo acá, igual a 13. 13 porque yo sé que va a estar igualado a 13 porque es la misma circunferencia. Y ven que justamente resultó en la ecuación que teníamos. Entonces acá la solución es la B. ¿Ok? Es eso. Sigamos entonces. Esto es de traslaciones. Ahora vamos a ver lo que es un polígono regular. Vean que nos dicen un polígono regular. Aquí recuerden lo que yo les dije en la clase pasada. Si dice polígono regular, ya se fue. No sabemos cuál es. No sabemos si es un hexágono, no sabemos si es un rectángulo. No sabemos nada. Nada, nada, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nos están diciendo que de ese polígono irregular, que no sé cuántos lados tiene, el ángulo central es 60. O sea, esta persona que escribió esto, lo que hizo fue agarrar la fórmula del ángulo central, que era 360 grados dividido entre la cantidad total de lados y le dio 60. Y entonces, para yo poder saber cuál es, y lo que hago es darle la vuelta a estos dos. Pues aquí me va a quedar n y aquí va a quedar 60 grados. Y entonces yo agarro la calculadora sencillita, puede ser esta cuenta apoyos y 360 y entre 60 me da 6. Y 6 es un hexágono. ¿Se acuerdan lo que yo les dije la clase pasada? Que al MEP le encanta los hexágonos. Bueno, ya vieron que sí. Tiene 6 lados. Eso quiere decir que es un hexágono. Ahí está. Entonces, ahora sí, dice, si la apotema mide 3, ¿cuál es el perímetro de ese polígono? Entonces veamos que en un hexágono regular, ¿verdad? Asumamos que es totalmente regular porque yo soy pésimo para hacer hexágonos. Nos están diciendo que esta es la apotema. Es 3 raíz de 3. Esa es la apotema. Pero vean que nos preguntan el perímetro. Y el perímetro yo no lo conozco. Yo no, para poder conocer el perímetro necesito el lado. Es decir, yo necesito esto. Aquí es donde entra lo que yo les dije. Bueno, yo les dije a ustedes o les dije a los de secundaria, no recuerdo. Pero bueno, aquí voy a hacerlo como si no lo hubiera dicho, porque es que la verdad no recuerdo. Aquí vamos a usar unas cosas que se llaman ley de senos, Pitágoras y esas cosas. Entonces,
yo voy a formar un triángulo acá. Yo sé que esto es un ángulo recto, porque la apotema forma un ángulo recto con el lado, con esto, y yo lo que estoy buscando es esto. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a colocarle aquí X, porque lo que no conozco, yo sé que ese lado va a ser 2 veces X, porque la apotema divide esto en dos partes iguales. Está como justo en el punto medio. Entonces yo le voy a poner esto X. Yo necesito para usar ley de senos, aquí es donde yo voy a usar ley de senos. Estos ejercicios casi que el 100% se utiliza ley de senos. Entonces es importantísimo que nos acordemos lo que es la ley de senos. Yo la voy a aplicar, igual la voy a explicar, pero para que lo vayan repasando por ahí. Entonces, voy a sacar el triángulo con el que estoy trabajando para que sea más visible. Eso es un tip que yo les doy. No se centren tanto en esta figura, sino que céntrense en el triangulito en el que están trabajando. Entonces esto mide 3 raíz de 3 y aquí está X. Voy a bajar un toque para poder utilizar más el área blanca. Ok, borro esto porque ya no nos interesa. Yo lo único que quiero saber, lo único que necesito saber es que tiene 6 lados. Y yo lo que necesito es esa X. Para usar ley de senos, yo necesito, esto es casi que la Biblia, necesito un lado conocido, un lado sin conocer y dos ángulos, que sean los opuestos a esos lados que yo ando buscando y que tengo, ¿verdad? En el caso que tengo es 3 raíz de 3 y en el caso que ando buscando es X. Es decir, yo ocupo el ángulo opuesto. Entonces yo ocupo este y el ángulo opuesto de este es este que está aquí arriba, entonces yo ocupo este. Resulta que este que está, el que es opuesto a X, este, es muy sencillo de buscar, porque ese es el ángulo central partido por la mitad. Y ya nos dijeron cuál era el ángulo central, es 60, es decir, esto mide 30 grados. Y como esto es un triángulo y la medida de los ángulos internos de un triángulo da 180, pues yo tengo 90 más 30, 120. ¿Y cuánto me hace falta para llegar a 180? Para tener los 180 grados adentro, 60. Entonces 60 más 30, 90, ¿no? Van 90, 180. Ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la ley de senos. Recomendación, la ley de senos siempre la vemos así. Lo que yo les voy a decir es denle la vuelta, que al final es lo mismo. Voy a poner los senos abajo y las letras de los lados arriba. Entonces yo digo, ok, 3 raíz de 3, que es este lado, y el seno de 60 grados. Igual, X dividido entre el seno de 30 grados. Y entonces despejamos o recordamos que la formulita que les había dicho, que era el seno del ángulo, del lado que yo estoy buscando, por el lado que conozco, dividido entre el seno del lado que conozco. Y esto nos va a dar X. Esa sería como la fórmula para X en este tipo de casos. O despejan. Si saben despejar, despejan. Eso es, en cualquiera de los dos casos va a estar bien. Entonces, y esto es sencillamente de colocarlo en la calculadora. Entonces, voy a tomarle una foto a esto para enseñarles, porque ya me descargué ¿cómo se llama? Ya me descargué el emulador de la calculadora. Entonces voy a dejar de compartir para compartir la calculadora. Ok, ahí está. Si se ve chiquitita, perdón, pero es que así es como la aplicación de la calculadora. Entonces, yo lo que voy a hacer, bueno, voy a ponerla en la normal. Yo lo que voy a hacer es colocar la fracción y voy a poner lo que hicimos hace un segundo. Entonces yo digo, bueno,
Yo lo que hice fue despejar, entonces pongo 3. ¿Dónde está la raíz? Acá está 3 raíz de 3 sobre el seno de 60, que habría que fijarse si esa cosa está en radianes. Vamos a probar si están radianes. Y esto lo multiplico por el seno de 30. Me dio 3. Y las opciones no hay 3, entonces esto están radian, sí, están radianes. Está en, sí, están radianes, no en grados. Entonces acá es donde yo tengo que cambiar esto. Vamos a ver cómo hago para cambiarlo. Creo que es acá en la unidad de ángulo, ajá. Está ahí, tengo que buscarlo tiene que estar en uno. En uno debería estar. Yo creo que ya estaba en uno. Sí. Entonces tiene que ser otro. ¿Qué fue lo que toqué ahorita? Se me olvidó qué fue lo que toqué hace un momento para que me saliera ese menú. Bueno, voy a ponerlo en otra calculadora, porque es que ya no me acuerdo qué fue lo que hice para colocar eso de grados y eso. Parece que toqué acá. No, ¿qué fue lo que toqué? No me acuerdo. Yo toqué algo por aquí, ya no recuerdo bien. Bueno, ahí después revisaré la grabación para ver qué fue lo que toqué. Pero ponemos la calculadora en grados. ¿Será que está bien? Y yo lo que hice fue poner los números mal. A ver, ajá, sería 3 por seno, ajá. Sí, está bien, está bien. Sí, lo que está haciendo es detectarlo en otro, si está en grados o está en radianes o en otra cosa. Porque sí debería dar. Entonces voy a ponerlo en otra cálculo que sí, sí sé manejar. 3 raíz de 3 por el seno de 60 grados, por tantísimo los grados, por el seno de 30 grados. Ay, pues igual, por... Ah, no, sí está bien, sí está en grados. Sí está en grados la situación. Ok, bueno, esto sí está en grados acá. Entonces parece que viene por default en grados. Entonces, ahora sí, regresamos. Entonces, tenemos que la X de ese rectángulo que teníamos acá, esa X mide 3. Pero habíamos dicho que esa X era el lado. 2 veces X, o sea, bueno, 2 veces X es el lado, ya tenemos que X es 3, entonces el lado mide 6. Eso quiere decir que como estamos buscando el perímetro era N por L. Esto era el perímetro. Y ya sabemos cuántos lados tenía, que era 6. Entonces aquí ya empezamos a sustituir 6 por, ¿y cuánto mide el lado? 6. Y esto da 36 y entonces la opción correcta sería la A. Hasta aquí vamos bien. Ok. Bueno, podemos hacer la siguiente porque todavía tenemos tiempo, porque como entramos un poco tarde, entonces vamos a ver. Tal vez no nos dé chance de ver, bueno, no, sí, aquí está. Sí, de hecho creo que sí nos va a dar chance de terminar lo que vimos esta semana. Este ya lo hicimos. Bueno, entonces dice, considere las siguientes afirmaciones referidas a un polígono regular cuyo ángulo interno mide 90. Entonces nosotros nos tenemos que acordar de la fórmula del ángulo interno, que era esto, era por 180 n-1, me parece.
no recuerdo muy bien porque esa es como más complicada de recordarse. Entonces denme un chance nada más para corroborar que sí es así. Vamos a ver. No, imagen. Necesito nada más revisar cuál es la fórmula de ángulo interno. Ay, voy a fijarme mejor en la, en la presentación de la clase pasada. Ay, disculpen que no me acuerde de esa fórmula, pero es que esa es como la más feilla de acordarse. Entonces, esa sí no recuerdo bien. Esa estaría en polígonos. Ajá. Y estaría en por acá. Ajá. Ah, no, es sobre n, más bien. Es sobre n. Ok. Entonces voy a dejar de compartir acá un momento para regresarnos acá. Ahí está. Ahora sí. Sorry ahí. Entonces sería el ángulo interno es n-2 por 180 sobre n. Ok. Entonces dice cuyo ángulo interno mide 90. Entonces nosotros lo que tenemos es que esta fórmula que está acá nos dio 90. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver qué fue lo que sucedió acá para que me dé 90. Entonces inicialmente yo lo que pensaría es, bueno, pero es que si yo agarro esto, yo no podría empezar a hacer despejes ahí raros. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer n, 180n menos, bueno, lo que estoy haciendo es una distribución acá, entonces menos 360 es igual a 90n, porque este está multiplicando, entonces pase a dividir. Ahí está dividiendo y pasa a multiplicar. Y entonces yo puedo resolver esta ecuación y ver quién es n. Entonces yo digo 180 n menos 90n, lo pasé a sumar, está sumando, perdón, y pasa a restar, me tiene que dar 360. Porque como está restando, pasa a sumar al otro lado. Estoy tratando como de separar lo que tiene n con lo que no, con el igual. Entonces esto me da 180 menos 90, me da 70. 70n es igual a 360. Y ya, como está multiplicando ese 70, pasa a dividir. Entonces n es igual a 360 dividido entre 70. Y listo. Entonces vemos cuánto es. 360 dividido entre 70 me da que es 5.4. Alguna cosa hice mal por acá. Ah, es que no es 70, lo calculé mal. Es 90 más bien. Ahora sí, sería 90. Ahora sí, 4. Me da 4. Y disculpen que no haya hecho los cálculos bien. 90, entonces n es 4. Ahí está. Entonces estamos hablando de un cuadrado que tiene lado 4. Ok. Entonces lo que vamos a hacer, esto que hice de despejar, eso es de ecuaciones. Entonces ya, pero eso ya es como temas muy atrás. O sea, si hablamos del cole, estamos hablando de octavo, de noveno. Entonces ahí sí es un poquillo más complicado como atrasarse con ese aspecto. Pero bueno, entonces dice que si el radio es 3, entonces el área de ese polígono corresponde a 18. Bueno, ahí está un poquillo raro porque estamos hablando de un radio. Y o sea, el radio se refiere a que en ese cuadrado está metido así. Entonces,
hablan de esto como radio, porque eso es otra cosa que ahora que me estoy dando cuenta me olvidé mencionarlos. Estas figuras cuando son polígonos regulares, son regulares porque uno las puede dibujar en un círculo. Entonces siempre cuando hablan de radio es como el segmentito este, del centro de la figura a este punto, porque es del centro del círculo a un punto sobre la circunferencia. Entonces esto es como el radio cuando hablan de radio es esto, del centro a un vértice. Eso quiere decir entonces que como es un cuadrado, esto mide 6. Y como eso mide 6, nosotros lo que tendríamos que hacer es ver si realmente esto puede dar 6. Entonces yo sé que esto tiene que dar 4 y esto tiene que dar 4. Porque, no mentira, perdón, no sé cuánto mide, más bien, todavía no sé. Pero yo sé que son iguales, entonces yo puedo poner aquí A y A. Y entonces yo sé que 6 es la raíz de A al cuadrado más A al cuadrado, porque son iguales. Estoy aplicando el teorema de Pitágoras o sí, estoy aplicando el teorema de Pitágoras o si quieren verlo, estoy aplicando una distancia entre, pero esto en realidad es el teorema de Pitágoras. Entonces, de lo que yo tengo es 6 es igual a la raíz de 2 veces A, porque A por A más A, o sea, A al cuadrado más al cuadrado es 2 veces A al cuadrado. Y entonces esa A sale, raíz de 2. Y entonces, aquí ya despejamos A. Entonces, la información que tenemos es que es un cuadrado y nos dicen que el radio es 3, o sea, la diagonal de ese cuadrado es 3. Y entonces dice que si es cierto que el radio mide 3, o sea, que la diagonal total es 6, eso quiere decir que A mide 6 raíz de 2. Si está multiplicando, pasó a dividir. Y si eso llega a pasar, entonces dice que el área de ese polígono es 18. Entonces yo lo que tendría que hacer es multiplicar, porque como el área de un cuadrado es lado al cuadrado, yo necesitaría multiplicar esto así. Entonces sería como al cuadrado, lado al cuadrado. Sería 36 sobre 2, que esto es 18. Entonces esta es verdadera. Luego, la segunda sería similar, porque entonces lo que nos dicen es que más bien la diagonal, o sea, ya sabemos que es un cuadrado. Entonces nos dicen que la diagonal mide 3 raíz de 2 y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Sabemos que esto es A, porque y como son cuadrados son iguales, entonces yo lo que me están diciendo es básicamente que en el teorema de Pitágoras, porque eso es un triángulo, 3 raíz de 2 tiene que ser el radio de A al cuadrado, la raíz de al cuadrado más al cuadrado. O sea que es 3 raíz de 2 tiene que ser igual a 2 veces la raíz de 2 veces al cuadrado. Y prácticamente este es el mismo proceso que antes. 3 raíz de 2 es igual a raíz de 2. Aquí, solo como un detalle muy importante, cuando nosotros tenemos a al cuadrado y le metemos una raíz, tenemos que sacarlo en valor absoluto, porque uno puede estar diciendo que hay un número negativo entre una raíz y eso no es cierto, no se puede. Pero yo sé que lo puedo quitar porque estoy hablando de distancias y las distancias siempre son positivas, entonces esto pasa así, directamente. Detallito importante, matemáticamente hablando, porque eso puede generar un montón de problemas si uno no lo toma en cuenta. Y entonces, di, mando ese raíz de 2 como está multiplicando, pasa a dividir. Y aquí yo los cancelo. Se va este con este. Y entonces me queda que A es 3. Y entonces dice, si la diagonal mide tanto, entonces el perímetro de ese polígono corresponde a 12. Y entonces yo digo, perímetro, es sumar los lados.
Resulta que todos son iguales y son 4. O sea, es 3 veces 4. O sea, es 12. El perímetro es 12. Eso quiere decir que esta también es correcta. Eso es la A. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bueno, esta es terrible para hacer porque si notan, tiene demasiada, o sea, es un polígono que hay que aplicarle mucho, ¿cómo se llama? Vamos a tener que aplicar mucho distancia entre puntos, principalmente para ver si la afirmación 2 es correcta. Pero por lo menos calculemos la primera para ver. Entonces, vean que aquí es lo que les dije hace un rato. Esto es un polígono no regular porque no tiene curvas. O sea, son lados rectos. Polígono irregular o polígono no regular. Entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos polígonos no regulares? Dividir. Aquí, lastimosamente, yo lo más que puedo hacer son, o sea, puedo empezar a recortar, pero si van a salir, yo veo que van a salir un montón. Entonces, yo aquí puedo formar este triángulo, aquí puedo formar otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, o sea, un cuadrado, y aquí un rectángulo. Y ya. Entonces, yo hago, bueno, esto mide 2 porque es de 1 a 3. Esto mide 4 porque es de 2 a 6. Entonces ese triángulo es 2 por 4, 8 dividido entre 2, 4. Entonces este triángulo, el 1, tiene área igual a 4. Luego el rectángulo es de 1 a 6, entonces la base es 6 y como es de -1 a 1, entonces es de ahí 2 porque es -1, 0, 1. Hay 2. Aquí está el 0, aquí está el -1 y hay un espacio, dos espacios. Entonces es un 6 por 2. Entonces, esta va a ser nuestra figura 2. Entonces, la figura 2, que es el rectángulo, tiene área, base por altura, 6 por 2, 12. Este rectángulo que le voy a llamar, este triángulo que le voy a llamar 3, tiene base 2, base 6, esto, y altura de -1 a -3, ahí vamos a ver, el -1, -2, -3, 1, 2. Entonces sería base por altura dividido entre 2. Entonces sería 2 por 2, bueno, más bien, perdón, 6 por 2 dividido entre 2. O sea, que la figura 3, que es el área de un triangulito 3, es 6 por 2 dividido entre 2, 6. Hacemos lo mismo con este que está acá, vamos a llamarle 4. Entonces el 4 va a ser el área de ese triangulito 4, que de -3 a -1 ya dijimos que hay 2, y de -1 a -2 hay 1. Entonces sería 2 por 1 dividido entre 2 da 1. Y terminar, bueno, más bien no terminar porque salieron 5. Una, ajá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 salieron. 6, ajá, vamos por las 5, que es el cuadrado. De 1 a 2 hay 1, y como es un cuadrado, bueno, aquí no es un cuadrado, más bien, aquí sería un rectángulo, pero parece un cuadrado, pero lo importante es ver las dimensiones. Entonces, de 0 a 2 hay 2, no, entonces sí es un cuadrado. Y de 1 a 3 hay 2, entonces sería lado por lado, o sea, 2 por 2. Entonces, el área del cuadrado es 2 por 2, que es 4. Y ahora sí, ya lo que nos falta es solo este que está acá, este triangulito que está formado ahí. Entonces nos fijamos, de -1 a 3, la distancia es el valor absoluto. O sea, pueden incluso usar distancias que vimos hace un rato, hace unos días, la semana pasada. De 3 a -1, 3 menos 1, 2. Entonces hay distancia 2. Y de -2 a -1 hay 1. Entonces 2 por 1 dividido entre 2, 1. Y entonces el área de ese triangulito es 1. Y ahora sí, ya ahora sí tenemos la figura, porque al sumar todo esto nos va a dar la figura entera. Entonces tenemos 10
22, 23, 24, 28. Eso quiere decir que esta no es correcta. Entonces, bueno, aquí ya uno podría ponerse un poco estricto y decir, bueno, vamos a fijarnos qué nos dice. Y entonces vamos a ver, ok, al menos sabemos que esta no es. Entonces ya tenemos dos opciones. Aquí ya habría que empezar a sacar esto acá, pero podría ser un poco sencillo porque entonces yo lo que tengo es de -1 a 1 hay 2. Entonces voy empezando a colocar perímetros. Esto mide 2. Luego esto es de 0 a 2, entonces mide 2. Y ya, esos son los lados, los bonitos. Entonces podemos usar distancia entre puntos. Esto mide 4. Podríamos usar incluso Pitágoras. Esto mide 4, que al final es técnicamente lo mismo. Esto 4, esto 2, sería 4 al cuadrado 16 y 2, 4 sería raíz de 20. Raíz de 20. Luego, bueno, ya hicimos este, ya hicimos este, ya hicimos este. Podemos hacer este, que la base es 1. O sea, tendríamos un triángulo que es 1. Y de -1 a 3 habíamos dicho que era 2. Entonces sería 4 raíz de 5. Yo sé que lo estoy haciendo muy rápido, pero es que ya se nos va a acabar el tiempo y, bueno, ya se nos acabó en realidad. Pero quiero terminar esto. Pero ustedes lo pueden hacer tranquilos, ¿verdad? Cuando vean el video de los que se faltaron, lo hacen tranquilo, pero yo estoy haciendo un montón de Pitágoras. Estoy sacando esto, que vean qué es esta distancia y ahora ahorita la que saqué fue esta. Ahora voy a sacar esta y por último voy a sacar esta. Entonces ya tenemos esos dos, ya tenemos estos tres. Luego voy a sacar el de este, la diagonal esta de ese triángulo. Entonces sería de -1 a -3 hay 2. Entonces lo que tendría es este triángulo que tiene aquí 2, aquí tiene 1. Eso quiere decir que hay otro raíz de 5. Y ya el último triángulo, que es el triángulo grande, que tiene este 6, este 2. Eso quiere decir que bueno, la hipotenusa, o sea, diagonal, mide 36 más 4, 40. 36 más 4. Ajá. 36 más 4 es 40. Entonces tenemos más 40. Raíz de 40. Entonces uno puede empezar a simplificar. Si ya sumamos todo, ya sumamos este, que es 2, este que nos dio 2. No, más bien, este es el que mide 2. Este nos dio raíz de 20, este nos dio raíz de 5, este nos dio raíz de 5 y este nos dio raíz de 40. Entonces, yo empiezo a juntar gente. Esto nos da 4, ese 2 más 2. Luego, yo tengo aquí que raíz de 20 es 4 por 5, porque 4 por 5 es 20. Esto es propiedades de raíces, entonces yo sé que esto es 4 lo puedo separar cuando es una multiplicación. Yo sé que raíz de 4 es 2 por raíz de 5. Entonces esto yo lo puedo convertir en un 2 raíz de 5. ¿Por qué hago eso? Porque tengo raíz de 5. De hecho, tengo 2 veces raíz de 5. Porque 1 más 1 es 2. Y 2 veces raíz de 5 y es 2 raíz de 5. Entonces esto lo puedo juntar. Entonces me queda 4 raíz de 5. Y me falta el 40, que puedo hacerle un trabajo igual. Porque entonces yo sé que raíz de 40 es 2 veces 20. Pero ya vimos que era 20. 2 veces 4 por 5. Y entonces lo que nos queda es, sacamos ese 4 y se convierte en un 2 porque le estoy aplicando la raíz. Raíz de 4 es 2, entonces nos queda 2 raíz de 10. Y entonces se lo sumamos a este, más 2
raíz de 10. Y vean que aquí sí apareció el 2 raíz de 10 entre las opciones, pero tenemos un 4 raíz de 5 y aquí tenemos un 8 y aquí tenemos un 4. Entonces no, nada que hacer ahí. La opción correcta sería entonces la que dice, bueno, tendría que ser ninguna. Está extraño esto. Esto significa que algún cálculo hice mal y entonces tendría que ser solo la 2. Ok. Bueno, ahora voy a revisarlo y cualquier cosa en la siguiente clase voy a rectificarme con esto porque algún cálculo tuve que haber hecho mal, pero es que esta figura tiene unas dimensiones horribles porque está demasiado mal hecha. Entonces puede ser que me confundí con alguna dimensión, pero bueno, la situación es que pudo haber sido algún cálculo, pero aquí nos dan indicios que podría ser la segunda porque tenemos la misma solución por acá. Pero bueno, en todo caso ahí nos lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero sí, al menos sí se entendió lo que habría que hacer. Ok, ahí nada más ahorita lo voy a decir en el grupo si cuál es la opción para poder hacerlo con, o sea, como con más calma sin tener que correr, porque como ya se nos acabó el tiempo, pero bueno. Y bueno, aquí me parece que con respecto a lo que hemos visto esta semana, ya se nos acabaron los ítems de esta parte. Ok, bueno, ahí hay otra pregunta más y ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa, eso sí me simetría. Bueno. Entonces, bueno, aquí cerramos la clase. No sé si tiene alguna duda, Noé. Si no, sí, termino la grabación. No, 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 estamos bien. Ok. Bueno, entonces voy a terminar la grabación. Bueno, buenas noches a los que van a ver el video. Nos vemos en la siguiente clase.